Palabras al aire, por FM Navegante 99.9. Están en el aire, las lleva y las trae el viento. Puedo tomar la que quiera, son todas gratis. Palabras cortas, largas, blancas, negras, alegres, infinitas palabras para combinarlas a mi antojo. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Palabras al Aire. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, saludamos a Emiliano, que está en la operación. Bueno, hoy es martes, ¿qué fecha estamos? 16, si no me equivoco. 17, perdón. Estamos 17. bien. Porque es el día del profesor y la profesora. Les mandamos saludos a todos los profesores y profesoras. Sí, porque el Neuquén tiene su día aparte, pero bueno, hoy es el día en general a nivel país. Así que muy feliz día. Bien, que bueno, tuvimos unos días bastante conmocionantes y moviditos a nivel nacional, a nivel provincial, pero bueno, pasemos primero a las novedades más felices. Dale, a ver, contame, que es difícil. Sí, bueno, este sábado a partir de las 17 horas va a haber una obra de teatro en la biblioteca que es de títeres para todo público, que se llama Rojo, y es la adaptación de un cuento de Liliana Bodoc y la organiza La Tramoya. Esa actividad va a estar porque el 23 de septiembre es el Día de las Bibliotecas Populares, entonces en ese marco se va a realizar la actividad y después va a haber una muestra de Andrés Cerneri, que es un escultor que él es muy conocido porque hizo una Juana Zurduy de 5 metros, está en Buenos Aires, la hizo con llaves. Así que va a estar también Andrés Cerneri en la biblioteca y vamos a hacerle un homenaje a nuestra compañera Juanita, que le vamos a poner el nombre al aula de primaria para adultos, una placa con su nombre, así que están todos y todas invitados. Perfecto, ¿es este sábado a partir de las 5, dijiste? Sí, de las 17 horas. Perfecto. Bueno, por otro lado, remarcar que el día de ayer se cumplieron 43 años de la Noche de los Lápices. Simplemente recordar quizás lo que fue el primer hecho bien violento y bien desastroso de la dictadura militar, ¿no? Recordemos que había empezado ese mismo año. Se trató del secuestro y la tortura de 10 estudiantes universitarios que pertenecían a la UES, y bueno, que terminó con 6 de ellos y ellas desaparecidos. Y bueno, y los 4 sobrevivientes han contado en diferentes etapas las distintas torturas que han sufrido, y este caso se dio recién a conocer 10 años después, ya con el gobierno de Alfonsín, que cuando empezaron los juicios a los represores. Así que bueno, se cumplen 43 años. En ese momento la lucha era, o una de las banderas más importantes de la lucha era el boleto estudiantil, y bueno, terminó en esa noche trágica. Y bueno, y por otro lado, obviamente una noticia, o varias noticias en una misma de alguna manera, que ocurrieron durante el fin de semana. Sí, 4 femicidios en un fin de semana. Vanessa Caro, de Lomas de Zamora, Cecilia Burgat, de Santa Fe, Cielo López, de Plotier, y Nabila Garay, de Chascomús. Así es. Bueno, en lo que se va del año ya se registran 223 femicidios. Hoy yo estaba haciendo la cuenta, que cada 28 horas es realmente terrible lo que está pasando. Y bueno, y también recordar que se investiga un quinto caso que ocurrió también este fin de semana, de otra joven, en este caso de 17 años, en Mendoza, que todavía no hay datos, pero bueno, lamentablemente uno sospecha que se trata también de otro femicidio. Simplemente, bueno, remarcar, ¿no? Porque hoy vi varias gente publicando en redes sociales el tema de cómo se cubren estos hechos, ¿no? Uh-huh. Del morbo que está generando, y sobre todo haciendo hincapié en el caso de acá de Plotier, de la localidad. La verdad hay una nota de La Mañana de Neuquén, que no recuerdo el nombre del periodista, pero la verdad es terrible la manera que se refiere. Y bueno, nada, simplemente repudiar eso, cuando el comunicador entra en morbosidades. Exactamente, en el morbo, y sobre todo la falta de criterio que tiene, ¿no? Porque yo me imagino que va a haber un montón de personas realmente capacitadas, y mujeres seguramente con perspectiva de género, para poder tratar estos temas. Hablando simplemente de un homicidio, usando la palabra exótico, que
Sí, como si fuera un show, cuando en realidad es Exactamente. la muerte de una mujer que fue brutalmente asesinada. Y bueno, es un femicidio en realidad, porque las maneras en que nos matan no son las mismas con las que matan a los hombres. Seguro que no. Y bueno, y sobre todo esto, el hecho de cómo todo el mundo ya conoce las caras, los cuerpos de estas mujeres, ¿no? Que es otra cosa terrible que se usa mucho. Así que nada, de este lado simplemente nada, repudiar estos hechos. Hubo una marcha muy muy importante en Plotier, se habla más o menos de 20.000 personas. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que por lo menos se llegue a algo en estos casos. Y bueno, y remarcar ese dato tan frío, que en lo que va del año ya hay 223 femicidios en nuestro país. Bueno, vamos a leer una parte de un poema de la revista Sudestada que publicaron en la revista, que se llama Un país femicida. 4 femicidios en 48 horas. El número está en los titulares, las caras de ellas también, sus vidas, sus miserias, sus pobrezas, sus tropiezos. El circo del morbo que hoy inunda las pantallas con los rostros de Cecilia, de Nabila, de Cielo, de Vanessa Bende, con los detalles jugosos de una nena que dejó la escuela y una mujer a quien asesinó una de sus parejas, dejando abiertos los puntos suspensivos para que en algún mierda pregunte, pero ¿cuántas parejas tenía? El gran misógino argentino, el cómplice necesario de cuánta mierda y cuánta sangre ha inundado este país. La juega de investigador y te cuenta que Nabila dejó la escuela y tenía problemas con la madre. No te cuenta nada de los 11 con 36 pesos que sus patrones acordaron para luchar contra las violencias que nos descuartizan, nos queman o nos reinventan la cabeza a mazazos. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Bueno, ahí estábamos escuchando Ni Una Menos de Rebeca Lane y acá estamos con nuestras invitadas, Alba Fernández. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Y María Laura Martínez. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotras, perdón. Está bien, todos somos otras, no hay problema. Bueno, las invitamos para hablar específicamente sobre un tema que nos interesa y que nos afecta de distintas maneras a todos los ciudadanos, ciudadanas, como queramos llamarnos, que es la economía social, economía popular. Tiene distintos términos que por ahí queríamos hablar con ustedes. Está muy bien. Bueno, una de las cosas que veníamos pensando es esto de... vos habías puesto en el flyer economía social y sí, charlábamos que a veces el término economía social mucho no nos cierra. ¿Por qué? Porque creemos que toda economía es social, básicamente. Es parte de la economía en sí, es una ciencia social. Entonces hay otros términos que nos parecen más interesantes, como economía popular, economía solidaria, también está la economía feminista. Son otras formas de pensar la economía. Porque básicamente, si uno piensa en términos de sistema económico mundial, este sistema que estamos viviendo ahora, que se llama capitalismo y que después podemos charlar algunas de las características, tiene apenas unos 300 años, más o menos. El sistema así, esto de esta monetarización, esto de que haya dinero para todo y que el dinero me sirve hasta para comprar agua. Que el objetivo sea la ganancia. Y que se pueda acumular. Esto básicamente tiene unos 300 años, pero la humanidad tiene muchos más años, y entonces que antes que no había economía, no había. Claro, relaciones económicas hubo siempre, porque en realidad lo que tenemos que volver a pensar es que la economía tiene que ver con sostener la vida. Y cuando decimos sostener la vida, hablamos tanto de las personas como de la biodiversidad. Eso es la economía. Entonces, pensar una economía que no tenga que ver con las personas, que no sea social, sería incoherente desde ese lugar, ¿no? Lo que sucede es que, fruto del capitalismo, fruto de la modernidad, fruto de la conquista, de la colonización, solo nos llega como economía una ciencia súper difícil, claro, matematizada, modelizada en cuestiones y en fórmulas matemáticas, y parece que no tiene nada que ver con lo que pasa en casa o con lo que toca la puerta de nuestra casa. Sí, como que estuviera alejada, ¿no? Como un imaginario de que, la economía está por fuera de mi vida. Y que es difícil, entonces la saben expertos. Jauretche decía claro, que cualquiera, digamos, la economía es las cosas de la gente de la calle. Si alguien de la calle no entiende economía, es que alguien justamente no quiere que sepa, pero en realidad la economía es lo de todos los días. Pero bueno, esto que contaba María Laura es que a alguien le sirve que la economía sea algo oculto, que saben pocos y que por eso hay que dejarlo en manos de expertos. Claro, en realidad lo que se pretende es, por eso el tema de cuestionar que se subalternice la economía social. Como que no, la economía, los que saben son estos, los que hablan en la radio, en la tele. Sí, tiene que tener un título y mostrar. Claro, estudió, como si las personas de todos los días no tuvieran relaciones económicas, no resolvieran la sostenibilidad de sus vidas particulares, de sus familias, en las comunidades, en sus barrios, en los microproyectos. Entonces, desde ese lugar, sería como empoderar estos lugares desde donde se hace economía y jerarquizarlos, ¿no? Desde ese lugar nosotros volvemos a hablar de economía social, no para referirnos a los microproyectos de la economía solidaria popular, que además pululan y surgen en épocas de desempleo, y pareciera que si hubiera trabajo para todos no estarían, y no es la idea. Está bien, y teniendo en cuenta esto de ¿qué entienden ustedes por definición de alguna manera de lo que sería entonces economía popular o solidaria? Me parece que está bueno pensar en este conjunto de relaciones económicas, que es diferente a decir plata. En general, cuando hablamos de la economía más ortodoxa, sí, hablamos de plata. Entonces, lo que se mide es plata. Por ejemplo, el PBI mide plata. El crecimiento también. Entonces, me parece que una primera definición es la economía trata de las personas, básicamente. Tiene como objetivo la sostenibilidad de la vida. Y está compuesta por un montón de lógicas económicas, que el intercambio monetario es una lógica más. Pero a ver, si yo decido
cuidar a mis hijos en vez de pagarle a alguien o en vez de llevarlos a un jardín, es una lógica económica también. Si yo decido a elaborar mi propia comida, si yo decido hacer una compra comunitaria con otros, eso también tiene que ver con lógicas económicas distintas, no solamente el intercambio monetario. Y la economía solidaria y social, o social y solidaria, que ahí podríamos en realidad englobar, tiene algunas características, ¿no? Estas que dijo Alba son unas, digamos, prácticas económicas centradas en las personas y no en las cosas. Una racionalidad que tiene que ver con la solidaridad y con la reciprocidad y no con la ganancia ni con la productividad. El trabajo y el intercambio en redes, la valorización de acuerdo a precios justos y no a una lógica de utilidad más neoclásica, más de quiero ganar, ganar, ganar. Entonces en realidad circulan otras prácticas culturales, otros valores, dirían en algunas otras líneas, circulan otros modos. Por ejemplo, en una economía, digamos, profundamente ortodoxa, la productividad es un eje. Y da lo mismo cómo esa productividad, si explotando a la gente, si contaminando los ríos, el ambiente en el que vivimos, si llenando de basura, si utilizando materiales nobles o no, o energías renovables o no. Bueno, al cruzar esa línea y decir, no, acá lo importante no es la productividad, lo importante es la sostenibilidad de la vida, lo importante son las personas, ese valor o ese concepto pierde su jerarquía. Y entonces ya no puedo subalternizar y decir, no, estos no son efectivos, acá no hay eficiencia, esto no es productivo. No lo puedo hacer porque la lógica, el punto de partida es otro. La eficiencia la voy a medir en tanto y en cuanto esas prácticas económicas puedan efectivamente colaborar en la sostenibilidad de la vida y no obtener más ganancias. Pensando un poco en esto, en algún ejemplo más concreto, este gobierno se la pasó diciendo que el desarrollo económico tenía que ver con la lluvia de inversiones. Que la estamos esperando, sí. Que La estamos esperando. bueno, es un modelo económico que piensa que la forma de crecer es que te venga mucha plata de afuera, además. Y una vez se podría poner a pensar, bueno, ¿qué pasa con una economía transformante como tenemos en el norte neuquino? ¿Qué pasa con las economías regionales, con la fruta, por ejemplo? Cuando el punto está puesto en la productividad y en la ganancia como sea, no importa después las pequeñas comunidades, los pequeños productores, de qué viven, sino que estamos esperando que venga una gran empresa, que ponga un gran emprendimiento y nos dé trabajo a todos. Y parecería que esa es la solución. Y otra cosa que no se habla cuando se habla de economía de ortodoxia y ganancia es cómo se reparte. Porque también lo que muchas veces sucede es que el PBI que mide, en realidad el PBI muestra todo lo producido en un país, ponele para hacer una definición sencilla. Ahora, si eso está repartido en la población o está concentrado, el PBI no te lo muestra. Claro. Entonces, hay Se un mide montón por persona la ganancia, pero no la distribución. Exacto, hay un montón de países, Arabia Saudita, ponele que con PBI muy alto por persona, pero cuando uno empieza a ver, y 3 o 4 familias tienen la mayoría y el resto no tiene nada. Entonces, también es peligroso medir un sistema económico por su productividad, porque no nos dice nada de cómo está repartida esos bienes. En ese sentido, me parece que es interesante cuáles son los temas que los medios van poniendo en agenda pública, ¿no? Bueno, la lluvia de inversiones, sí, no, y no llegaron. Bueno, ¿y qué hubiera cambiado si hubieran llegado? Para nosotros, para la gente común. Nada. Para los que laburamos todo el ¿Para día. quién era esa lluvia? Claro. ¿No? Entonces, esto es, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la distribución. Por eso yo decía, bueno, lo que tiene la economía social, más allá de que la gente empieza a entender de economía y empieza a entender que la economía es lo que pasa en casa, en el barrio y en la escuela, tiene que ver con esto, con que pueda empezar a discernir cuáles de esos discursos en realidad nos involucran y cuáles no. De la lluvia de inversiones, el crecimiento, el PBI, el desarrollo sustentable, la productividad, los bonos, las LELIQs, la bicicleta financiera, la maquinita de hacer plata. Digo, aún la inflación,
¿no? La pone el riesgo país. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es una medida que sacan los organismos internacionales para ver si somos más o menos seguros jurídicamente, para ver si nos pueden prestar plata. Lo que nos tenemos que preguntar es ¿para qué queremos que nos presten esa plata? ¿A dónde va a ir esa plata? Porque en realidad, si el riesgo país es bajo y vienen un montón de inversiones, supónganse, o de préstamos, y se usan para la bicicleta financiera, me da lo mismo que haya riesgo país bajo, riesgo país alto. En realidad lo que se mide es eso, es la seguridad jurídica en términos de, bueno, estos son deudores que van a tener después la plata o no la van a tener. Sí, se ¿no? entiende, claro. Entonces, y la agenda pone eso, claro, la gente escucha eso y está muy bien que diga, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Porque de verdad no tiene nada que ver con lo que viven cotidianamente en términos de economía, ¿no? Claro. Pensando específicamente, que ya mencionaba alguna, pero en las medidas de este gobierno, ¿cuáles creen que son las que más nos perjudicaron, digo, en la economía? Estoy pensando, no sé, en una de las primeras medidas de abrir las importaciones, de la industria. ¿Qué tipo de medidas creen que ustedes son las que realmente perjudicaron a la economía cotidiana? Bueno, habría que por ahí... O algunas. Sí. Porque va a haber un montón. ¿Cuánto dura el programa? Sí, bueno. No, por ahí digo, dentro del capitalismo hay como dos grandes líneas que se podrían plantear. Una es la línea neoliberal y la otra lo que solemos llamar el keynesianismo, la línea más keynesiana. Sí, pero sí, progresista en algún lugar, neokeynesianas, keynesianas. Las características del neoliberalismo en general es que es un capitalismo de tinte especulativo y no productivo. Entonces, el crecimiento, el PBI, la productividad va a estar ligada a qué capacidad tiene el dinero de seguir transformándose cada vez más en dinero. Ahora, si eso lo hace a través de la producción o a través de la especulación, cuando decimos especulación es poniendo la plata en plazos fijos, sí, en acciones, en títulos de deuda, no importa. Entonces, desde ese lugar, un gobierno neoliberal en general desregula, o sea, no controla, no interviene directamente se apaga la figura en del la Estado, distribución. No se apaga. O sea, el Estado interviene siempre en la economía. Cuando un tipo te dice, voy a abrir las importaciones, está interviniendo en la economía. Sí. Claramente está interviniendo en la economía. Está mandando el dinero para... Lo que pasa es que está decidiendo a quién le va a llegar el fruto de ese crecimiento económico, esa distribución. Por ¿no? ejemplo, digo, cuando después de las PASO al otro día, según alguna fuente de centro derecha, dicen que Macri dijo que el dólar se vaya donde se tenga que ir. Es decir, el Estado tiene un montón de herramientas para intervenir en la economía. Cuando el Estado decide no intervenir, es como si en una inundación decide es una intervención, no mandar ayuda. Es una intervención. Entonces, no es que ni que el Estado no puede, ni que no interviene. Es una acción, ya sea por acción o por omisión, el Estado siempre interviene. Claro, porque además la economía del libre mercado es una ficción matematizada que está demostrado que nunca fue en la historia. Claro. Incluso era el discurso de los países europeos que decían, bueno, la economía del libre mercado, pero para adentro ellos tenían todo su proteccionismo y un montón de regulaciones. Estados Unidos tiene subsidiada su agricultura. A ver, sí. ¿no? Entonces digo, no existe el libre mercado. En algún momento, de hecho, el economista que hace las curvas de oferta, demanda, el punto de equilibrio, el libre mercado, así funciona una competencia perfecta, reconoce en sus escritos que jamás eso pasó. Ni siquiera en los orígenes del capitalismo, donde eran todas pequeñas empresas dentro de una misma industria y competían por calidad y precio. Bueno, mira, tenemos una pregunta que les vamos a hacer para que nos contesten después de la tanda publicitaria, que es la inflación. Y la vamos pensando. Vale. Somos los mismos de
espacio publicitario. Las mujeres somos cosificadas en los medios. Los medios de comunicación con posiciones dominantes naturalizan situaciones de violencia. Violencias que nos afectan a todos por igual. Se nos muestra como objetos de consumo en las publicidades. También nos muestran como las responsables de las tareas de cuidado en los hogares. Trabajamos 2 veces. Por el mismo precio. La Ley de Protección Integral de las Mujeres nos recuerda que la violencia mediática se encuentra en mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación. A veces nos injurian, difaman, discriminan, las humillan y deshonran. Ejercen violencia simbólica contra nosotras, reforzando estereotipos y desigualdades, atentando contra nuestra dignidad. Las noticias, las coberturas periodísticas de los hechos de violencia también inciden en nuestra forma de ver el mundo y de construir imaginarios sobre mujeres. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual nos recomienda estar alertas a los discursos que circulan en los medios de comunicación. No queremos más violencia mediática. No queremos más violencia simbólica. Es un mensaje de la Red de Periodistas con Perspectiva de Derechos de Neuquén. Quinta Esencia. Todos los sábados de 10 a 12 horas por FM Navegante 99.9. Sintoniza tus sentidos a la vida. Hablemos de cultura. Un programa cultural donde nos encontraremos junto a nuestros hacedores del arte, de la historia regional, nacional, y donde podemos compartir momentos de nuestras vidas y quehaceres. Bajo la conducción de Mirta San Gregorio, Hablemos de cultura. Nos pueden escuchar a través de FM Navegante, la 99.9 dial, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, la 105.7 dial. Palabras al aire. Escuchanos todos los martes a las 18 horas por FM Navegante 99.9 o a través de la web tribusalvaje.org o bajate la aplicación. Búscanos en nuestra página de Facebook o en Instagram como Palabras al Aire. Acercate a realizar actividades al Club Social y Deportivo Las Bardas, ubicado en el barrio Mutel. Búscanos en Facebook o en Instagram como Club Social y Deportivo Las Bardas. Te esperamos. Te esperamos. Fin espacio publicitario. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema de La Renga. ¿Cómo se llama el tema? Somos lo mismo de siempre. Eso era. Bueno, y acá volvemos con nuestras invitadas y les habíamos preguntado qué es la inflación. No sé por dónde quieren empezar, pero... No, es que la definición es muy sencilla. La inflación es un aumento sostenido en el precio de los bienes. Ajá. Sostenido en el tiempo, ¿no? Precios que aumentan. Bueno, el aumento de precios se llama inflación. Lo que no podemos ponernos de acuerdo es qué causa la inflación.
en un modelo de economía de estos que no existen, matematizado, bueno, se supone que entre la oferta y la demanda se genera un precio y que cuando ese precio aumenta es porque variaron las condiciones de la oferta y la demanda y eso generaría inflación, varias causas posibles, aumento de costos, devaluación de la moneda y demás. No es tan así. De hecho, digamos, hoy justamente tendríamos que tener lo contrario si fuera por una cuestión de oferta y demanda. Hoy se compran menos bienes, sin embargo los bienes siguen aumentando, lo cual indica que es absolutamente mentira que siempre que hay menos demanda de un bien, ese bien se va a frenar el aumento de su precio. Entonces ahí lo que tenemos que pensar es cuáles son las empresas que tienen posibilidades de fijar los precios, ¿no? Entonces, en cada sector hay grandes corporaciones que, bueno, que por el tamaño, por la cantidad de mercado que concentran, son formadoras de precios. Entonces los precios se mueven alrededor de sus decisiones, o bien porque son las dueñas del mercado en tanto ventas, o sea, es la empresa que produce la mayoría de ese producto en un mercado, o al revés, porque son las únicas que compran la materia prima para hacer esos productos. En un caso se llama monopolio, en otro caso se llama monopsonio. En estas economías concentradas de este capitalismo de este siglo, en realidad, y neoliberal para más dato, en realidad las grandes empresas fijan los precios, o forman los precios, no es que los fijan, los forman, esa es la palabra correcta, digamos. Y entonces ahí no importa si hay mucha plata circulando, si la gente tiene trabajo o no tiene trabajo, si estamos comprando mucho o estamos comprando poco. El precio está formado y si compramos mucho, compramos poco, a la empresa no le importa porque su ganancia central no está dada en la comercialización, sino en la especulación financiera. Digamos, tal vez para pensar en alimentos, el caso es el de los supermercados. El supermercado es el que le dice a la productora láctea, a la que hace los quesos, a la que hace la salsa, cuánto le va a comprar, en qué parte del supermercado va a poner exhibir sus productos y en cuánto tiempo le va a pagar. Entonces, en ese sentido, si yo soy un supermercado y voy a pagar a 90 días, bueno, ¿qué productor puede sostener estar en la góndola de mi supermercado? Si yo voy a pagar a 90 días. Entonces también, no solamente los grandes supermercados forman los precios, sino que además su lógica hace que solamente puedan estar en los supermercados las grandes empresas. Sí, es increíble la cantidad de segundas, terceras marcas que había que empezaron a desaparecer. Y especialmente en Patagonia, porque en Buenos Aires... Acá hablo, sí. En Buenos Aires hay marcas que acá no llegan. Y eso también es una realidad, digamos. Nosotros acá tenemos mucho más monopolizado. Porque ahí sí tiene que ver el tamaño de la empresa y su capacidad de traslado, de flete, digamos, ¿no? De absorber el costo de flete en un país que perdió todas sus vías férreas, que esto también es muy importante, ¿no? Digamos, el costo del flete por tren es infinitamente menor al costo de flete vía camión. Por eso el precio del combustible tiene tanta relación con el aumento de los precios. Entonces, y en relación a lo que hablábamos de los tipos de capitalismo y demás, claro, cuando se devalúa una moneda, se genera aumento de precio. Esto lo sabe cualquiera. Yo no sé si me importa o no me importa lo que dice tal presidente sobre el dólar o si hay limitaciones a comprar dólares o no, porque en total no puedo comprar, soy un laburante. Ni siquiera ¿no? llego a comprar Lo que tengo claro es que cuando en la tele dicen aumentó el dólar, que también está mal, no hay que decir aumentó el dólar, hay que decir se devaluó la moneda nuestra, chau, se viene un aumento de precio, ¿no? Y entonces ahí sí poder hacer estas relaciones que decíamos hace un rato de que los gobiernos o los estados intervienen siempre en la economía. Y que decir, no, este estado es interventor, este estado es no interventor, es una falacia. Es una falacia que a la economía ortodoxa le conviene sostener, pero no es cierta. Y la característica de estos gobiernos es que intervienen en función y a beneficio de las grandes corporaciones y de las corporaciones especulativas o financieras.
y en desmedro del pequeño productor, de las pymes, de las economías regionales, que sí necesitarían otras regulaciones, no para ser competitivos, porque posiblemente nunca logren un precio competitivo en esa lógica de competitividad. No, pero ahí es donde podemos pensar esta otra lógica de sostenibilidad, que es decir, bueno, pero el precio, pero el producto tiene calidad, está hecho con producción regional, genera un movimiento dentro de las prácticas económicas que produce trabajo, empleo genuino. Entonces, desde esas otras lógicas, son empresas altamente competitivas y altamente productivas, ¿no? Pero necesitan otros marcos regulatorios. Entonces, muchas de las pymes que han logrado sostenerse en el mercado inician, si lo queremos, como microproyectos de la economía social, ¿no? Estas cooperativas, por ejemplo, conocemos muchas, tenemos hasta compañeros acá, ¿no? Los chicos de acá de Babylon, que empiezan con estos microproyectos que tienen otras lógicas y logran, bueno, hacerse una pyme sostenible en el mercado, pero tienen una práctica económica que no es la de obtener ganancia por la ganancia misma y a costa de cualquier cosa. Entonces, desde ese lugar, me parece que tanto algunas pymes como estos proyectos de la economía solidaria y social empiezan a romper estas lógicas estructurales, pero claro, las condiciones de aumento de precios, de aumento de los insumos, sí, las tarifas, ¿no? La brutalidad del aumento de las tarifas, claro, hacen imposible sostener siquiera números en la producción, no productividad, producción. Más cuando lo que más ha aumentado en términos de inflación han sido materias primas y alimentos básicos, que es con lo que trabajamos o con lo que se trabaja en la pequeña y mediana empresa, en las cooperativas. En términos porcentuales y en términos comparativos, la inflación ha sido mayor en estas cosas de primera necesidad que en artículos de lujo, por decirlo de una manera. También se puede pensar en el transporte, digamos. Hace poco se estuvo discutiendo o se está presentando la ley de góndolas, que significa que los supermercados estén obligados a tener al menos 3 marcas de un mismo producto, porque también lo que pasa que en el supermercado es que la gran marca te llena la estantería, y si no hay una regulación que diga, bueno, aunque sea 3 marcas de un mismo producto, viene la marca más grande, llena la estantería, y el resto de los pequeños o productores menores, digamos, o cooperativas, no pueden competir. Entonces, bueno, hay un montón de regulaciones que podría hacer el Estado para cambiar un poco estas lógicas. Fijar bandas de precio. También en una época estuvo el programa de precios cuidados, subsidios a producción local. En un tiempo en Uruguay un programa que era Kilómetro Cero, que subsidiaba a las producciones de ese mismo, que no venían de lejos. Entonces se puede pensar en una propuesta de subsidiar o beneficiar las producciones locales. Habría un montón de cosas que se pueden hacer desde el Estado que implicaría un cambio de esto de lógica. Claro. No, y que además hay una cosa que me parece que es importante rescatar, y es que la pequeña y mediana empresa, ya sea en el ámbito de la economía formal capitalista o todas aquellas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos hoy la economía social y solidaria, generan casi el 60% del empleo en el país. Entonces también esta lógica, las grandes inversiones, las grandes empresas y demás, también hay que pensarla desde ahí. Bueno, y si no van a generar empleo, ¿no? Sí, ¿en qué condiciones se generan esos empleos en muchos casos? Además, ¿no? Ni hablar de la precarización. Claro, ¿no? Ni hablar, sí, sí. ¿no? Pero en estas cuestiones también, digo, a veces ponemos en agenda lo grande, lo ultra eficiente, lo ultra competitivo, lo ultra productivo, y en realidad yo insisto, a la puerta de mi casa eso no llega.
¿no? La verdad no llega. Entonces, sí, bueno, buenísimo. Yo me acuerdo, ustedes son todos muy pibes, las grandes discusiones que hubo en esta ciudad antes de la instalación de los hipermercados, de los que están. Cuando existían algunos supermercados muy grandes alrededor del centro, me acuerdo Casma, bueno, el viejo almacén, los más antiguos acá en Neuquén pueden dar cuenta de eso. Bueno, las discusiones que había, ¿no? En función de, no, bueno, pero va a venir un supermercado grande, va a dar 300, 400, 1000 puestos de trabajo. Sí, pero alrededor de eso cerraban. Claro. ¿Cuántos almacenes familiares? ¿Cuántos mercaditos de los barrios? Entonces, está un poco más barato y a lo mejor sí, a lo mejor no, bueno, habría que verlo, pero me tengo que tomar el colectivo para llegar porque cerró el almacén que yo tenía en la esquina, el mercadito del barrio, que era el vecino, claro, que tenía una rotación de productos, digamos, en términos de, por ejemplo, que no ibas a encontrar cosas vencidas, que sabía que a mí me gustaba el yogur de frutilla, entonces lo traía, digo, estas cosas, ¿no? Y fue una discusión muy grande en la ciudad. Que me fiaba. Que nos fiaba, digo... Y fue una discusión muy grande que si ustedes tienen registro se dio hace poco en el interior, ¿no? En Villa Langostura y en no me acuerdo en qué otro lado, que si sí lo dejamos entrar, que si no, que Walmart sí, que no, que ya está la anónima, que... Entonces, bueno, no quería dar los nombres, pero terminó siendo poder medir estas cuestiones. Sí, ¿en qué beneficia realmente y cuánto perjudica? ¿En qué beneficia realmente a la posibilidad que tenemos todas y cada una de las personas de sostener nuestra vida? Digamos, entonces desde ahí yo puedo escuchar un noticiero y decir, ¿y esto qué va a implicar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo terrible de este préstamo? Me preguntaba de las medidas, ¿no? De esto que se le pidió al Fondo Monetario. Bueno, más allá de la historia que tenemos con el Fondo Monetario, que siempre terminó mal, es una historia de amores muy contrariado. Y no solo en Argentina. Y no solo en el mundo entero, ¿no? Podemos ver Grecia y demás. Sí. Más allá de todo esto, bueno, vino la plata, listo, ya pidieron. ¿A dónde fue? ¿Y a dónde fue la plata? ¿No? Entonces, generó empleo, generó producción, generó movimiento económico. No, ni educación, ni... Nada, sí, ya lo Entonces sabemos. No solo el problema es pedimos y a lo mejor no hubiera sido necesario, sino que pedimos para que algunos hagan negocios, que es muy distinto a haber pedido para investigación y desarrollo, para poner empresas en algunos lugares de producción que necesitan generación de empleo genuino, para fortalecer las pymes. Porque entonces no es solo la decisión de pedir, sino, bueno, ¿en qué voy a aplicar eso que pedí? ¿No? Sí, algo que charlábamos antes también es que corrernos de algunas, así como verdades absolutas, pedir está mal. Bueno, no siempre, a veces el problema es para qué se pide. Emitir moneda, decíamos hace poquito. Bueno, no siempre está mal, depende para qué se emite, digamos. Me parece que hay que pensar, corriéndose como estas cuestiones tajantes, y acá hay que discutir, bueno, ¿qué pasó con esa plata? ¿Para qué se usó? ¿Quiénes se beneficiaron? Y esto es bastante sencillo verlo. Pero para eso me parece nos tenemos también que correr esto que veníamos diciendo al principio, de ciertos discursos que hoy en los medios de comunicación están como muy de moda. Entonces uno prende la tele y escucha a 3 tipos hablando de las LELIQs y de... Bueno, sí, que por eso nos va peor o mejor, depende de un... Claro, ¿cuánto de nosotros tiene LELIQs? Claro. ¿Vos tenés? No. Yo no sé ni qué son, o sea, sé que son un bono o algo así, Claro. pero ni siquiera... Un bono es un título de deuda, ¿no? Entonces el Estado, las empresas, cuando quieren pedir plata e incorporar socios, bueno, esa plata forma parte del capital. Cuando yo quiero plata, pero no quiero más socios, no quiero otros dueños, o soy el Estado, que no puedo tener otros dueños, emito lo que se llaman títulos de deuda. Esos títulos de deuda tienen un valor, cada título, supónganse, vale $1.000. Estos $1.000 van a generar tantos intereses por mes, un 50% de interés por mes, supónganse, sí. En general, ¿no? Bien. Dentro de 4 años el Estado te va a devolver el dinero y los intereses te los va a ir pagando. O sea, son títulos de deuda con un cierre seguro, certero, que tiene fecha de cuándo vas a recuperar tu dinero. Pero encima, en el medio, de acuerdo al riesgo país, de acuerdo a la credibilidad de un país, de acuerdo a cómo ande la economía de un país, yo puedo negociarlo. Yo compré el LELIQs,
che, los tengo que vender, o me hace falta plata, bueno, te los vendo a vos. Y bueno, ¿cómo cotiza? Y el valor nominal es $1.000, pero no, viste que la economía en Argentina no anda muy bien, te los pago 800. O anda bárbara la economía del país, te lo pago 1.500. Entonces, además de ganar los intereses, eso se cotizó, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene. No hay posibilidad de pérdida. Yo cuando invierto en una acción de una empresa puedo perder. Si la empresa quiebra, y me clavo. En cambio, en los bonos estatales no hay posibilidades. ¿Y eso históricamente fue libre o en este momento es libre de que cualquiera va y pone la plata en eso? No, en general el kirchnerismo tuvo una primera emisión de bonos que era solamente los bancos, que eso regula un poquito más. Y ahora me parece, ahí no sé, ya ahí no sé tanto, pero ahora el problema es que cualquiera puede emitir, cuando hablamos cualquiera sabemos quiénes son, igual claro, lo hacen, sí, digo, bancos y empresas, básicamente, sí, no es lo mismo sí, un banco que una empresa. Pero ahí hay que volver a un centro. En realidad, todas las empresas tienen acciones en los bancos. O sea, por eso yo hablo de corporaciones, porque si uno viera la dimensión y la cantidad de empresas que tiene una corporación, nos damos cuenta que no tienen huevos en todas las canastas. Claro. Entonces tiene acciones en el banco, acciones en tal productor, acciones en tal pool de siembra, acciones en Monsanto, acciones en Bayer, acciones... Y son un gran pulpo. Entonces, también decir, no, solo pueden los bancos, es una mentira. Porque los dueños de los bancos son también los dueños de tal pool de siembra, de tal empresa. O sea, cuando me refiero a los dueños, digo los accionistas, ¿no? Pero quisiera volver algo más a la microeconomía, que es un poco lo que nos afecta a nosotros. El otro día escuchaba a Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social, que comparaba un poco la crisis ahora con la del 2001, y una de las cosas que decía es, el problema del 2001 es que nuestros pueblos, las clases populares, están endeudadas. Como esta lógica de préstamos se fue trasladando a las clases populares, entonces hoy tenemos serios problemas en las clases populares, que además de quedarte sin empleo o tu salario no aumentó el 60% de inflación anual que tuvimos interanual, por lo menos en la Patagonia, en este año, y encima habías pedido un crédito vieron que hace unos 5 o 6 años explotaron en el Bajo Neuquino las casas de préstamo, que te prestaban sin recibo de sueldo, con el DNI, te prestaban plata. Bueno, hoy lo que sucede también es que además de tener una inflación y tener salarios atrasados, es decir, salvo algunos sectores, por ejemplo los estatales acá en Neuquén, donde el aumento de sueldo fue atrás de la inflación, pero aunque sea, digamos, aumentó, hubieron trabajadores que no les aumentó desde el principio de año, y ahí tenemos un serio problema. Además de eso tenemos sectores populares súper endeudados, porque en algún momento empezó a suceder esto de generar préstamo, y vos compraste para la moto, para arreglar la casa, y hoy esos sectores se ven endeudados. Y a eso se le suman las deudas de alimentación, porque la gente está comprando la comida en el supermercado en 3 cuotas. Sí, tarjeta de crédito. Con las tarjetas en 3 o 4 cuotas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, las crisis en realidad tienen que, o sea, todo esto que nosotros escuchamos en la tele más tiene que ver con nuestra vida cotidiana, sí, pero tiene que ver cuando nosotros asumimos lógicas que no tienen que ver con nuestro cotidiano, pero bueno, como todos, como dicen, como la propaganda, como entonces, sin saber qué me va a implicar, me meto, ¿no? Y es uno de los riesgos más grandes que tenemos en este momento, es el nivel de endeudamiento que tenemos las personas comunes, digamos. Claro. En algún momento sabíamos que íbamos a tener la plata para pagar las cuotas, hoy no la tenemos tan clara. Quería consultarles algo que ya hablaron un poco, pero ¿cuánto impacta directamente el dólar en el precio de los alimentos? ¿Cuánto hay de realidad eso directo y cuánto no? A ver, impacta. La pregunta es, ¿por qué? Digamos, pero si el dólar sube 2 pesos, eso pasa... Exacto, digamos, y ahí
un poco lo que íbamos charlando es que ahí empiezan a jugar las empresas y su capacidad y su afán de ganancia y de especulación que decimos, y no tanto el traslado del precio real. No es que toda la economía está dolarizada, entonces si aumenta el dólar 10% te tendría que aumentar el producto 10%, sino que ahí empiezan a jugar otras variables. Hay productos que sí, que tiene un gran componente de afuera, entonces aumentan con el dólar. Pero después lo que es transporte con naftas, y después ¿qué pasa con las empresas que les conviene vender afuera? Entonces lo que hacen es desviar la influencia más grande está dada en aquellas empresas que venden en el mercado externo y en el mercado interno, porque cuando se devalúa la moneda les conviene vender en el mercado externo porque van a cobrar en dólares, ¿no? Entonces, en ese sentido, ponen al mismo precio el mercado interno que el mercado externo. Entonces, si no venden mucho adentro, no les importa porque en realidad les queda disponible mayor producto para exportar. Después, en términos de traslado concreto, tiene que ver con cuánto depende o sea, con qué impacto tiene ese aumento del dólar en las tarifas, ¿no? En términos de producción. ¿Cuánto impacto tiene esa devaluación monetaria en los fletes? O sea, en la nafta y en el flete, y entonces la distancia a la que estamos. ¿Y qué componente de insumo? En general nosotros tenemos materias primas nuestras e insumos importados. Entonces, ese componente de insumos sí va a variar su precio en relación a... claro, pero cada alimento puede variar, obviamente, justamente por y estas sí, cosas. porque en realidad, suponte, un kilo de pan que yo voy a la panadería con mi bolsita, es una cosa. Ahora, el plástico que tiene el yogur, y que encima es un yogurcito, y el aluminio que tiene la tapita es otra. Entonces, en términos proporcionales, digamos, no es parejo. Pero sí que nos perjudica, digo, ¿no? Porque sí nos perjudica y lo usan para perjudicarnos más. Lo que dicen eso, sí. También, ¿no? O sea, claro. Esto es también. Y es la excusa para, digamos, claro, para que utilizan los grandes monopolios para aumentar. Me parece que también hay mucho de eso, digamos. Se respaldan en el aumento del dólar, entonces trasladan el precio. Claro, sí, digo, hay casos de empresas que con la devaluación, cuando fue el 2001... cerraron sus puertas y dijeron todos los precios a los empleados multiplíquenlo por 4. Y uno podría pensar, bueno, a ver, hubo una devaluación, sí, pero directamente por 4 todo, no, claro. Porque el costo de mano de obra no... Bueno, pero ahora podríamos decir de $1 de 15 a $1 a 60 hubo un 400% de aumento y las cosas no aumentaron un 300%. Claro. O sea, no es directo, vaya poco. Digamos. Claro, no, sí. Tiene que ver ponderadamente con los componentes dolarizados de esa producción, de ese producto o de una región. Yo me imagino que la región en donde viene mucho turismo, y bueno, no será mucho problema. Está bien. Bueno, vamos llegando al final del programa. El tema es para largo, porque lo podemos seguir en otro programa, me parece. Sí. Muchas gracias por todo lo que nos explicaron, porque la verdad que la idea era esa, también bajar como esos conceptos que se ven tan abstractos a veces, un poco a la cotidianidad. No sé, Martín. No, gracias. Y quería, si quieren algo para cerrar, decir algo más, agregar. Estuvo bastante completito igual, creo. Sí. No, por ahí yo soy una fanática de potenciar que la economía es social por definición y que tenemos que empezar a hacernos cargo de que sabemos mucho de economía. Sabemos mucho, porque de hecho nos sostenemos y sostenemos nuestra familia, nuestros grupos y salimos comunitariamente a sostenernos cuando alguna cuestión no... Sí, tenemos por intuición, ¿no? Tenemos por intuición algunas cuestiones, entonces... poder ir potenciando que eso es saber de economía y que estas intuiciones no nos fallan tanto, aunque no tengamos las palabras rimbombantes o la gran conceptualización. Y también decir que, especialmente hablando del consumo, por lo menos que el consumo es hoy en día uno de los mayores actos políticos que tenemos. Entonces, ir pensando nuestros consumos como actos políticos es interesante. A la hora de ir a comprar algo, no comprar el que tenga el packaging que más me llama la atención y por la publi, sino empezar a tener algunos actos conscientes. A ver, bueno, ¿qué estoy comprando? ¿A quién le estoy comprando?
ayuda. Por supuesto, esto no cambia la matriz económica. Eso, digamos, no es culpa nuestra después que no compramos, que debemos comprar si la economía no funciona. Pero sí saber que una con sus prácticas puede contribuir a otras lógicas. Entonces, empezar, como algunos hablan de la alimentación consciente, empezar a pensar cómo nos alimentamos y empezar a tomar decisiones. Uno decide en base a sus posibilidades también, ciertos, digamos. Pero lo mismo con los consumos. Si podemos ser un poco más conscientes con los consumos y con lo que vemos en la televisión y nos dicen de la economía también, eso no comer ayuda. Publicidad, porque a veces también, digo, esta generación de necesidades a través de las publicidades ligadas a cuestiones subjetivas, ¿no? Yo insisto que, si tomo tal cerveza voy a ser feliz, si tomo tal otra voy a tener el encuentro, y si tomo tal otra, bueno, a ver, es cerveza, de última elegí la más rica, la que hace el birrero del barrio, con ¿no? la cerveza no. Por eso, digo, ¿no? Todos los compañeros sí. que, digo, pero poder empezar a pensar que también cuando yo digo, bueno, ¿sabes qué? No voy a consumir. Yo me acuerdo hace unos años que, no me acuerdo en qué momento, pero mis hijas eran chicas, que aumentó un montón la papa. Y en mi casa se dejó de comer papa. Porque además tengo un hermano que labura la producción de papa, es empleado, ¿no? Entonces todos me gastaban. ¿Cómo? ¿Y con qué reemplazaste el puré? Con el arroz, con la polenta, con otras verduras, ¿no? Pero decir, bueno, también podés empezar a tomar esas decisiones. ¿Sabes qué? No voy a comprar la manzana en el supermercado. Voy a ir hasta la chacra y le voy a comprar al chacarero directamente. Aunque sea el mismo precio, no importa, porque el chacarero, el supermercado no le paga eso, le paga mucho menos, ¿no? Claro, sí. Lo mismo el tomate, o lo mismo, digo, producciones regionales, producciones que tenemos acá nomás, y que además son mucho más sanas. Pero poder pensar todos los consumos. Bueno, a esto no llego, listo, no llego, no lo compro. Si no me estoy muriendo de inanición por no tener esto. Y desde ese lugar es tan político el consumo que si decidiéramos no consumir, amigo, otra cosa, otro gallo cantaría, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho por venir. Gracias. Gracias a ustedes y esperamos que haya sido medianamente claro, sí, más sí, o menos. Sí. No se preocupen, por lo menos para nosotros sí. Bueno, Martín, nos encontramos el próximo martes. Así es, agradecemos nuevamente a Emiliano, y bueno, nos vemos el próximo martes a las 18 horas.